Buenas tardes, mi nombre es Vicky, estamos en el canal de YouTube que se llama Jesús es el camino, la Biblia no es complicada. Vamos a ir estudiando cada tarde, cada semana, vamos a ir estudiando algún capítulo de la Biblia para poder entender lo que Dios nos quiso decir en su palabra. Básicamente la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza. Todo lo que hay en la Biblia es para una enseñanza. No vamos a tocar ningún tema religioso, nos vamos a basar en lo que dice la Biblia, nada más en la Biblia. Entonces, para empezar el día de hoy, pues vamos a hacer una oración. La palabra de Dios dice que siempre que hablas la Biblia, pídele a Dios que te demuestre con su espíritu, que te mande su espíritu, para que sea su espíritu quien hable, quien guíe lo que se está haciendo. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Vamos a abrir el día de hoy tu palabra, mi Dios, y espero que tu Espíritu Santo derrame, Señor, para que lo que salga por mi boca no sea yo, sino seas tú, llevando este mensaje a las demás personas. Y abre, mi Dios, el corazón y la mente de las personas para que puedan escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, antes de esta pequeña introducción, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de Caín y Abel. Son dos personajes conocidos en la Biblia. Para empezar, quiero comentarles que la historia de Caín y Abel se encuentra en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, los cuales están divididos. ¿De qué manera están divididos? Hay libros históricos, hay libros de poesía, hay libros proféticos, hay libros de los evangelios y las cartas. En otra ocasión hablaremos cuántos libros o qué libros están en cada uno. Pero por ejemplo en los libros históricos va desde Génesis hasta Esther. Entonces significa que estos libros, lo que dice ahí es aproximadamente el 90% es exactamente lo que dice es, el 10% es historia profética. De los libros de la Biblia, de los libros históricos en los cuales está Génesis, los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. A estos libros se los conoce como el Pentateuco, que viene a significar 5 rollos, que son los rollos de la ley, los cuales estudiaban al principio los judíos. Entonces Génesis está dentro del Pentateuco. En el Pentateuco está Génesis, está Éxodo, está Levítico, está Número y está Deuteronomio. Pero ellos también están dentro de los libros que están dentro de lo que se considera los libros históricos. Entonces vamos a estudiar a Caín y Abel. Para estudiar a Caín y Abel necesitamos hablar un poco de sus padres, porque la historia de ellos se entiende con parte de las cosas que pasaron con sus padres. No vamos a tocar tanto tiempo a Adán y Eva, porque en realidad Adán y Eva va a ser motivo de estudio en otra oportunidad. El día de hoy básicamente nos vamos a dedicar a ellos, pero tenemos que hablar un poco de Adán y Eva y lo que pasó con Adán y Eva. Como algunos de ustedes saben, porque esa es otra cosa, en este canal no vamos a presumir, no vamos a suponer que todo el mundo sabe de la Biblia. Vamos a pensar en que más bien no sabemos mucho de la Biblia. Si tú sabes de la Biblia, qué bueno. Pero si no sabes, vas a empezar a aprender de la Biblia. Entonces, Adán y Eva fueron creados por Dios. Básicamente, Adán fue creado por Dios. Y después de la costilla de Adán fue que Dios creó a Eva. El primer nombre de Eva no fue Eva, fue varona. Adán le pone el nombre varona porque del varón salió. Cuando ya ellos pecan y salen de la comunión con Dios y salen del huerto del Edén, es cuando Adán le cambia de nombre a Eva. Y ahí es que le pone recién Eva. Mientras estaban en el huerto del Edén, ella se llamaba varona. Cuando salen del huerto del Edén, ella se llama Eva. ¿Y qué significa Eva? La madre de todas las naciones, de toda la humanidad. La madre de la humanidad. Entonces, este punto es muy importante que recordemos. La madre de la humanidad. Ahora, cuando Adán sale del huerto del Edén, Dios le dice que labrará la tierra. Adán ya labraba la tierra en el huerto del Edén. Porque a Dios, les voy a decir
lo que dice aquí en la Biblia. Dice en Génesis 2, vamos a leer Génesis 2, 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En este momento todavía no había creado Jehová a Adán. Pero Jehová aquí recalca, no había hombre para que labrase la tierra. O sea, Adán iba a labrar la tierra. Después, cuando ellos, como les dije, cuando ellos desobedecen a Dios y Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, entonces Dios pone una maldición sobre la tierra. Dios aquí les dice a ellos, por ejemplo, le dice a Eva en Génesis 3, 16, le dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, el jardín del Edén era un lugar único, era una parte del cielo, una parte del cielo que estaba en la tierra. Porque el jardín del Edén combinaba dos cosas. Estaban los seres creados por Dios, pero también en el jardín del Edén Dios paseaba por ahí. En el jardín del Edén también estuvo Satanás paseando por ahí, en forma de una serpiente. En el jardín del Edén habían árboles y habían animales. En el jardín del Edén habían ángeles. En el jardín del Edén también habían árboles que no eran de este mundo. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida no eran árboles de este mundo. Entonces era una combinación el jardín del Edén, en donde habían de las dos partes, había partes del cielo y había partes de la tierra. Cuando ellos salen, entonces Adán tiene que seguir labrando la tierra. Pero la tierra ya tenía una maldición. La tierra iba a ser dura para labrar. Con el sudor de su frente podría él tener el alimento para su familia. Ahora, cuando Adán y Eva están en el Edén, cuando Dios los crea, les dice que ellos son los que van a señorear sobre la tierra. Ellos van a dirigir, ellos van a administrar la tierra. Eso es una de las cosas que le dice. La otra cosa que le dice es fructificaos y multiplicaos. O sea, ellos van a poblar la tierra. Esa era parte de lo que ellos tenían que hacer, poblar la tierra. Entonces, no se sabe cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén. La Biblia no lo menciona. Tampoco se sabe cuánto tiempo pasó fuera del jardín del Edén antes que naciera Caín. Tampoco se menciona eso. Y tampoco se menciona cuántos años se lleva Caín y Abel. Entonces, cuando la Biblia menciona a Caín y Abel, dice en Génesis 4, ahí específicamente está la historia de Caín y Abel, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra conocer no es de conocer de hola, ¿cómo estás? Y tú, ¿cómo estás? Y ¿cómo te llamas? La palabra conocer en la Biblia en muchas partes se utiliza como una relación íntima. En este caso es una relación íntima entre Adán y Eva. Hay varias partes en la Biblia en las cuales dice conocer, que va más allá de conocer superficialmente a una persona. Es conocer íntimamente. Los esposos se conocen íntimamente. Dios quiere tener una relación íntima contigo, quiere conocerte, quiere saber qué es lo que tú quieres, quiere saber cómo te sientes. Tú tienes el anhelo de conocer a Dios. Quieres que Dios entre en tu corazón, quieres que more en tu corazón, quieres que todo lo que tú hagas sea porque así Dios lo dispone. Entonces, esa palabra conocer
tiene varios significados, pero son significados más profundos que simplemente el conocer que nosotros sabemos ahora. Entonces, cuando regresamos al jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ahí viene la primera promesa de un Salvador. ¿Dónde es que viene la promesa del Salvador? Básicamente, Adán y Eva no murieron. Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos a ellos con la piel de ese animal. Ellos se habían vestido con unas hojas de las plantas. Eso es como nosotros tener nuestra propia justicia y nosotros nos vestimos a nosotros mismos. Pero Dios vino y Él los cubrió. Él los cubrió con esa piel de esos animales. Y Dios le dice a la serpiente, vamos a ver en la parte en la que Dios le habla a la serpiente para poder ver dónde está la promesa de un Salvador. Dice en Génesis 3:14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si dice, sobre su pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida, la serpiente antes no se arrastraba. Aquí Dios le está quitando algo que la serpiente tenía, ¿no? Y le está diciendo, ahora, a partir de ahora te arrastras. Pero acá viene lo más importante, en el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tus descendientes, y la simiente suya, o sea, los descendientes de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta parte es en la cual Dios le dice a la serpiente, las cosas no se quedan así como tú crees que están. La mujer, una mujer, va a tener una descendencia. Y esta descendencia, esta persona que salga de esta mujer, te va a aplastar la cabeza, te va a herir en la cabeza, te va a derrotar, te va a vencer. Aquí está la primera vez, aparte que es el libro de Génesis, que es el primero, en donde Dios hace una promesa de alguien que va a derrotar a la serpiente. Porque la serpiente, al hacer que caiga Eva y a su vez Eva, hace que su esposo caiga. Eva fue engañada, ¿no? Y hace que su esposo caiga. La serpiente tiene una sentencia por Dios. La serpiente, ellos ya dejaron de ser, Adán y Eva dejaron de ser los mayordomos de esta tierra y ellos se convirtieron en los esclavos de la serpiente, porque cayeron a lo que la serpiente les dijo, los engañó. Entonces Dios le da una maldición a la serpiente que a partir de ahora se va a arrastrar, y también le dice que va a venir una simiente de la mujer, la cual la herirá en la cabeza, la cual la aplastará. Algunas versiones dicen le aplastará la cabeza, la cual lo va a vencer. La serpiente le va a herir en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? El calcañar es por la parte del tobillo. Quiere decir que la serpiente sí va a hacer daño, ¿no? Y va a hacer el daño que ella pueda. La serpiente sigue haciendo daño hasta ahora. La serpiente antigua, Satanás, sigue haciendo daño hasta ahora. Pero ese daño no va a ser más de lo que va a hacer el descendiente de la mujer, que es que la va a vencer. Entonces, la primera promesa que tenemos de un Salvador está en Génesis 3:15. Entonces, cuando nace Caín, Adán y Eva obviamente habían escuchado lo que Dios le había dicho a la serpiente, y Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. De alguna manera Eva podía haber pensado que ese varón que ella adquirió era el varón que prometió Dios para salvarlos. Ella no sabía que iba a pasar tanto tiempo después, cuando recién Jesús vendría al mundo. Y el nombre, fíjense que los nombres en la Biblia, muchos nombres de la Biblia tienen un significado. Por ejemplo, Caín significa lo logré, lo adquirí, lo conseguí. Entonces, Eva hace esta exclamación cuando nace Caín. Miren la importancia que le da Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón.
En Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. A Abel ninguna importancia. Con Caín por voluntad he adquirido, por voluntad de Jehová he adquirido varón. A Abel nació Abel, nada más. Ahora, ¿qué significa Abel? Abel significa vano, efímero, pasajero, temporal. O sea, el nombre de Abel no tenía ni importancia para Eva. Para Eva el más importante era Caín, porque en el pensamiento de ella, Caín podía hacer lo que Dios había prometido para redimirlos de ese pecado. La Biblia menciona que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Normalmente, ¿qué es lo que hace un hijo mayor? Un hijo mayor hace lo que hace el papá, ¿no? En este caso hemos visto en momentos anteriores que hablé que Adán labraba la tierra. Entonces cuando nace Caín, pues hablar a Adán le enseña el oficio a Caín. Entonces Caín se vuelve labrador de la tierra. Ahora, cuando nace Abel, no sabemos cuánto tiempo después, pero cuando nace Abel, pues es el más chiquito y lo ponen a cuidar a las ovejas. Él era pastor de ovejas. Recordemos aquí que la tierra estaba maldita, que Dios había maldecido la tierra cuando expulsa del jardín del Edén a Adán y Eva. Entonces, para Caín no era tan fácil poder obtener fruto de esa tierra. Él tenía que trabajar y esforzarse. Recuerden que con el sudor de tu frente labrarás la tierra. Pero Abel era pastor de ovejas. Yo no quiero decir que el pastor de ovejas se la lleva fácil, pero el pastor de ovejas cuida las ovejas tienen sus hijitos, él no interviene, ¿no? Las ovejas comen, él las lleva al pasto al campo para que pastoreen, pero en cambio el otro, Caín, él tenía que trabajar la tierra, él tenía que hacer mucho más en el trabajo, en una tierra que ya estaba maldita. Entonces dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que ocurrió esto de la ofrenda. Evidentemente Caín y Abel no eran unos niños. O sea, Caín era labrador y Abel era pastor. Ellos ya tendrían su edad, ¿no? En esa época pues se vivía muchísimo, muchísimo. Adán vivió 930 años. Miren la cantidad de años que vivió Adán. Entonces ellos ya eran unas personas más o menos grandes o adultas para cuando esto ocurrió. Ahora, hay una parte de la Biblia que se las voy a mencionar después, pero es importante que ustedes sepan que Caín y Abel obviamente no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Vamos a pensar de la siguiente manera. Obviamente la Biblia nos está diciendo algunas cosas no nos las dice. Entonces, Adán y Eva tienen a Caín. Después de que tienen a Caín, nosotros no sabemos cuánto tiempo pasa hasta que tienen a Abel. Ha pasado un periodo de tiempo. Y después ellos han crecido. En ese lapso de tiempo, también ellos han tenido más hijos. ¿Recuerdan qué cosa fue lo que le dijo al Señor cuando los creó? Primero que ellos iban a hacer la mayordomía en la tierra, y luego les dijo, fructificaos y multiplicaos. Entonces ellos tenían hijos y tenían hijos. Se nombra a Caín y Abel, pero desde que nace Caín y Abel deben haber nacido mucho más hijos. Y luego Caín y Abel ya son adultos y es cuando pasa esto de la ofrenda. Acá también hay un punto el cual tenemos que rescatar. ¿De qué podría hablar Adán y Eva a Caín y Abel? ¿De qué cosas? No estamos en los tiempos actuales en los cuales nos podemos sentar con nuestros hijos y vamos a hablar de la política actual, vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de las nuevas restricciones que hay con el coronavirus. No, ellos
Adán y Eva, seguramente lo que hablaban con sus hijos era de cuando habían estado en el Edén. Era de las reglas que Dios tenía. Era de todo lo que habían pasado desde que pecaron y toda la situación en la cual ellos vivían. Dios no puede castigar o ver algo malo si Él primero no ha dicho cómo lo quiere. Dios no es así. Entonces, la Biblia no lo menciona, pero si dice que ellos dos trajeron una ofrenda, quiere decir que hay, no lo menciona la Biblia, perdón, acá en esta parte, pero quiere decir que hay una manera, hay algo que llevarle a Dios, que cuando Dios dice que traigan una ofrenda, Él especifica cómo quiere la ofrenda. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo no puedo castigar a mi hija porque se va a la escuela y no tendió la cama. Y cuando viene mi hija de la escuela, yo le digo, estás castigada porque no has tendido tu cama. Y mi hija me dice, yo no sabía que tenía que tender la cama antes de irme a la escuela. Yo pensaba tenderla cuando regrese de la escuela. ¿Yo puedo castigarla por eso? Porque ella tiene que leer mis pensamientos y saber que yo quiero que antes que se vaya a la escuela, aunque sea lógico, con la respuesta de ella, yo no sabía que tú querías que tienda yo la cama. Yo pensaba tender la cama cuando regresara de la escuela. O sea, sí lo iba a hacer, pero cuando regresara de la escuela. Entonces yo no la puedo castigar. Yo lo que tengo que decir a partir de ahora es, ok, tú no te vas a la escuela si tú no tiendes la cama. Entonces, si ella no tiende la cama, entonces la castigo. Basados en eso, en algo muy práctico, es que Adán y Eva tenían que haberle comunicado a sus hijos tenían que saber cuando Dios pide una ofrenda, qué clase de ofrenda pide. Porque ¿saben qué? La ofrenda del fruto de la tierra no está mal. Porque en la Biblia hay partes en las cuales se menciona de que de las primicias de la cosecha se le da una ofrenda a Dios. Entonces no está mal ese tipo de ofrenda. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Caín estaba mal? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si se fijan aquí, Jehová no solamente miró con agrado a la ofrenda, primero miró a Abel y después miró a su ofrenda. Primero miró el corazón de Abel y después miró a su ofrenda. Aparte, cuando la Biblia menciona que Caín trajo del fruto de la tierra, o sea, sin importancia. Caín trajo del fruto de la tierra, pero sin embargo hace hincapié en lo que trajo Abel. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, hace hincapié. En varias partes de la Biblia se ve que a veces en la Biblia no se dice que algo está malo, sino lo que se hace es cuando hay una comparación, se dice lo muy bueno que es esto, y por ende, como hay, o sea, estás hablando de dos personas y se dice esto es muy bueno, entonces quiere decir que lo otro no es tan bueno o es malo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, Jacob. En el libro de Génesis también está Jacob. Y Jacob dice que Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea. ¿Se acuerdan cuando yo dije que Jacob después le cambiaron de nombre a Israel y es el padre de las 12 tribus de Israel? Bueno, aquí por ejemplo en la Biblia dice, ¿cómo se habla de las dos hijas? Dice, Labán tenía dos hijas, o sea, ya estamos haciendo una comparación, hay dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Estamos hablando de dos personas. Dice, y los ojos de Lea eran delicados. ¿A qué se referirá con delicados? No sabemos. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Qué significa esto? Tienes a dos personas y a una le dice ojos delicados y a la otra le dice lindo semblante y hermoso parecer. Aquí, sin querer decirle a Lea que no era de lindo semblante y nada de hermoso parecer, se lo dice cuando menciona las cualidades de su hermana. Entonces, aquí también, cuando regresamos a Génesis y podemos ver que Dios en la Biblia pone que la ofrenda de Abel era de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
nos está haciendo ver que está haciendo una comparación, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel era lo que Dios quería y Caín trajo del fruto de la tierra. Y luego dice, y vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero vio con agrado a Abel. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Dios sabe que había en el corazón de Caín y de Abel. Dios sabe todo. Pero Dios, al ser un Dios justo y al estar todo el universo en las expectativas de lo que pasa en este planeta, recuerden que en este planeta se lanza a Satanás a este planeta y Dios en este planeta crea a seres a su imagen y semejanza. O sea, pone el mal y pone unos seres a su imagen y semejanza. Entonces, los ojos del universo están puestos en este planeta. Entonces, Dios conoce el corazón de Caín y de Abel, pero Dios los tiene que probar, porque Dios tiene que ver que los demás seres celestiales vean por qué Abel y Caín, por qué son justos o no son justos. Dios sabe cuál es justo y cuál no es justo. Pero los demás, por las acciones nos damos cuenta quién es justo y quién no es justo. Entonces Dios tenía que probar, no por él, para los demás, porque su justicia no puede tener duda. Dios cuando aplica la justicia, su justicia no puede quedar duda. No puedes decir tú, ¿y este por qué está aquí? Entonces Dios, cuando llega el momento, va a abrir los libros y va a enseñar por qué tú estás ahí, porque yo estoy ahí, espero en Dios, así sea, confío en Dios que así sea, o por qué una persona no está ahí, por qué no está aquí tal persona si era tan buena. Abre el libro de su vida y ahí se ve todas las cosas que la persona hizo. Dios lo sabe, pero los seres celestiales necesitan saber por qué alguien es salvo y por qué no lo es. Ahora, también, al haber una promesa de un redentor, y esta promesa se pone desde el principio, por eso Dios educó al pueblo de Israel, haciendo que ellos hagan este sacrificio de sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios hace que hagan este sacrificio de sangre. Abel confía en Dios, confía en que va a venir un Salvador. Hay un sacrificio de sangre que hay que hacer, y ese sacrificio de sangre es porque más adelante ya no va a ser una oveja, ya no va a ser un carnerito, va a ser Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado. Entonces, Abel y Caín también lo sabían, saben que va a haber, y por ese motivo Dios instituye el tema de los sacrificios, para que vaya entrando en la mente humana que alguien está muriendo por ti, por tus pecados. Esa pobre ovejita en el templo de Israel, o una palomita si no tenía dinero, mucho dinero, moría por tus pecados. Entonces Dios va poniendo en la mente de nosotros, alguien está muriendo por ti. Tú mereces morir, pero yo estoy haciendo que alguien más muera por ti. Entonces Abel, con la fe en que viene un redentor, en que hay que poner una ofrenda de sangre, hay que hacer un sacrificio de sangre. Y miren que si lo vemos desde el punto de vista humano, uno diría, hasta la ofrenda de Caín podía ser más bonita, porque la ofrenda de Caín, quién sabe, era naranjas, manzanas, sandías, uvas hermosas. En cambio, con Abel había sangre. Un corderito degollado, pura sangre por ahí. O sea, uno lo ve y dice, ay, pero la ofrenda de Caín se ve más bonita que la de Abel. La de Abel es un regadero de sangre. Pero no era eso lo que Dios estaba pidiendo. Dios les estaba poniendo en la mente que alguien murió por ti, alguien murió por mí. Al principio hizo que sea un carnerito. Después fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, aquí dice, y no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vamos a hacer una parada para poder hablar sobre Caín. Dios te pide algo a ti, me pide algo a mí, pero nosotros manejamos las cosas a veces como Caín. O sea, Caín hizo el altar. Dios le dice, me van a dar una ofrenda, y Caín hizo el altar. Y Abel hizo el altar. Lo hizo bonito, del tamaño que Dios quería, como Dios lo quería. Lo hizo en el lugar en donde Dios le había especificado. De pronto dijo que aquí se hacen los altares, y él fue y lo hizo ahí. Pero al momento de traer la ofrenda, Abel siguió cumpliendo con Dios.
Pero ¿qué pasó con Caín? Caín dijo, no, yo te voy a llevar de lo que yo quiero, no de lo que tú me pides. Y a veces nosotros somos así. A veces somos como Caín. Dios nos dice, mira, esto es lo que yo te digo que tú tienes que hacer para acercarte más a mí, para volver a tener comunión. El ser humano salió del huerto del Edén, dejó de tener comunión con Dios, desobedeció y salió. ¿Qué tenemos que hacer para regresar? Obedecer. El ser humano desobedeció y tiene que obedecer. ¿Pero qué hace el ser humano? Ve las escrituras y dice, no, un momentito. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de lo que dice, pero otras no. Esta parte sí me parece increíble, me parece genial y me parece muy buena y yo la voy a hacer. Pero esta otra parte, no estoy de acuerdo. No, es la actitud de Caín. ¿Quieres que te lleve una ofrenda? Yo te la llevo, pero te voy a llevar lo que yo quiero, no lo que tú me pides. Entonces ahí está la diferencia entre Caín y Abel. A veces cuando nosotros o cuando nuestros hijos se portan malcriados, simplemente desafían, nada más desafían, nos desafían, por decirlo así. Por ejemplo, si la Biblia dice que no hagas, vamos a decir que la Biblia dice que no debes tener tatuajes. Entonces tú dices, pues eso es lo que dice la Biblia, pero no es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que tú crees, pero no es lo que yo creo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo creo en lo que dice Dios. Y si Dios dice que no lo haga, no lo hago. A veces hay cosas que dice acá la Biblia y yo digo, ay, ¿por qué dice eso? ¿No? Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente es que, o el que dice que es creyente a veces, es que el que es cristiano hace lo que las escrituras dicen. Tu vida va cambiando hacia hacer lo que las escrituras dicen. Pero el que no cree, el que se dice cristiano pero no lo es, esa persona toma lo que quiere de las escrituras. No agarra la escritura completa, solo lo que le gusta, y lo que no le gusta no. Entonces dice, y miren esta parte, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se molestó con Abel. ¿Por qué con Abel? Si Abel no le hizo nada. Abel hizo lo que Dios le había dicho. Pero Caín agarra toda su ira y todo su enojo y lo enfoca en su hermano. La envidia, el rencor, el coraje que Dios haya aceptado la ofrenda de su hermano y no la suya. Caín, si sabía que Dios quería ofrenda de sangre, quería un sacrificio, y él era labrador, él tenía que haber ido con su hermano y le tenía que haber dicho, Abel, el Señor nos está pidiendo una ofrenda y tú sabes que yo soy labrador. Necesito que me des una de tus ovejas. La mejor de las mejores. Ya sé que tú vas a llevar la mejor, pero debe haber varias que de pronto son buenas, son excelentes. Entonces necesito una, porque en este momento Dios me está pidiendo esa ofrenda. Él tenía la opción de hacer eso, porque él sabía lo que Dios estaba pidiendo, pero no lo hizo. No lo hace y se molesta y se frustra. Otra cosa que podía haber hecho Caín era, después que ve que Dios no acepta la ofrenda de Abel, acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda suya, es ir con su hermano y decirle, oye, ¿sabes qué? Dios no aceptó mi ofrenda. Necesito que me ayudes, porque yo también quiero agradar a Dios, pero obviamente no lo he agradado. Entonces, él tenía ya esas dos oportunidades. Jehová habla con Caín. Acá hay algo muy interesante, porque a pesar de que Caín, su corazón no estaba bueno, él hacía lo que él quería, él da la ofrenda que él quiere, Jehová habla con Caín. Desde que Adán salió del huerto del Edén, Jehová no más volvió a hablar con Adán. Nunca más volvió a hablar con Adán. Pero sin embargo Jehová habla con Caín, sabiendo lo que Caín va a hacer más adelante, porque Jehová no interviene.
¿no? Pero Jehová habla con Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás en él. Jehová le dice: si tú haces bien, ¿por qué te has ensañado? Si tú crees que eso es lo que tú tenías que hacer, ¿por qué te has ensañado? Jehová aquí le está dando una oportunidad para que Caín diga: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Dios todos los días nos da oportunidades. Dios habla con nosotros. A veces cuando estamos a punto de hacer algo, nosotros tenemos el Espíritu Santo aquí que dice: eso no está bien, no lo hagas, no lo hagas. Dios te habla. Ya cometiste el error, pero Dios te habla y te dice: si hicieras bien, ¿no estarías bien? Dios habla con Caín para darle la oportunidad que Caín le diga: Señor, perdóname, perdóname. Quise hacer lo que yo quise. Y ahora sé que no estuvo bien, no te agradó. Ahí dejaste mi ofrenda. Pero ayúdame, ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces, Dios le da una oportunidad a Caín para que él reconozca que él ha cometido un error y él rectifique ese error. Dios todos los días nos da oportunidades para reconocer que hemos cometido un error y para que rectifiquemos ese error, así como a Caín. Y dijo, después de esto, y dijo Caín a su hermano, no sabemos cuánto tiempo pasó tampoco: salgamos al campo, ¿no? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El acto de haberlo matado ya es la consecuencia del pecado que Caín traía dentro de él. El pecado, la cólera, el enojo ya estaba en su corazón. La mente, el cerebro empieza a maquinar cómo hacer las cosas y ya tenemos el corazón malo. Y después de eso se traslada todo a la acción. Cuando tú cometes un pecado, el pecado no es la acción de lo que hiciste. El pecado empieza desde que tú empezaste a pensar en eso. Cuando tú estás en tu trabajo y ves un dinero que está ahí en un escritorio, por ejemplo, o vas a una tienda y ves un dinero ahí, el pecado no está en tomar el dinero. El pecado empieza cuando vistes el dinero y vistes la oportunidad en tu mente: me puedo llevar ese dinero. Y en tu corazón empiezas a anhelar: lo agarro ese dinero, me lo llevo, ¿cómo hago? Y planeas toda una estrategia para llevarte ese dinero. Y después te llevas el dinero. Ahí es cuando consumaste el pecado, a través de la acción. Pero el pecado empezó cuando tu mente y tu corazón se dispusieron a pecar. Entonces, cuando Caín mata a su hermano, consumó el pecado con la muerte de Abel, porque él, desde el enojo, desde la rabia que tenía contra su hermano, desde los celos, su hermano no le había hecho nada, su hermano había hecho lo que Dios había pedido. En todo caso, la rabia tendría que haber sido contra Dios, ¿no? Su rabia mal equivocada, porque Dios te dice: haz esto y tú no lo haces y encima te enojas. Una rabia equivocada. Pero él se va contra el hermano. Y Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él responde: no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? O sea, encima, sin vergüenza. Cuando Jehová le dice a él: ¿dónde está tu hermano?, no es porque Jehová quiera saber dónde está Abel. Jehová ya lo sabe. Jehová le dice porque en este momento Jehová le está dando la segunda oportunidad a Caín. Le está dando la oportunidad de arrepentirse. Cuando le dice: ¿dónde está tu hermano?, Caín podía haber caído de rodillas y decir: Señor, el odio me hizo matarlo. El odio que tenía, la envidia que tenía porque tú aceptaste su ofrenda y no la mía, hizo que yo me desesperara y yo lo maté. Pero estoy arrepentido, mi Dios. Cuando Jehová le dice a Adán en el huerto del Edén, le dice: ¿dónde estás? No le pregunta a Adán dónde está porque Dios no sabe dónde está. Dios sabe dónde está Adán. La pregunta va más directamente a: ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás? Físicamente estarás aquí, pero tú no estás aquí.
A veces no pasa que cuando están en un aula, están ahí sentados los alumnos, o uno mismo cuando está estudiando la Biblia, o cuando está viendo algo, usted puede estar físicamente ahí, pero tu mente está en otro lado. Entonces Dios, cuando le pregunta a Adán dónde estás, no se refiere al lugar físico, se refiere a dónde estás tú como ser humano, dónde está el corazón, dónde está tu mente. Cuando le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No se refiere a que le diga, ahí, enterrado. No, Dios sabía que ya estaba muerto. Dios lo hace para darle la oportunidad. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Aparte, ¿saben qué? Caín era el hermano mayor. Por lo tanto, él era el responsable. Generalmente los hermanos mayores, de alguna manera implícita, somos los responsables de guiar a los hermanos menores. Cuando el hermano mayor sale malito, ay, los demás salen peor. Cuando el papá y la mamá educan bien al mayor, el mayor empieza a dar el ejemplo a los menores. Caín tenía la responsabilidad sobre Abel. Era el responsable de él. Y él dice, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? O sea, todavía está airado, porque todavía le dice a Dios, cuando Dios le dice, ¿dónde está Abel? Dice, ¿a mí qué me preguntas? Yo seré su niñera. O sea, todavía molesto. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel era una persona con sentimientos hacia Dios, una persona llevada por Dios. No puedo decir que Abel era justo, porque la misma Biblia dice que después de que Adán y Eva pecaron, no hay justo ni aún uno. O sea, Abel no era justo. Pero Abel era alguien que tenía sus sentimientos y su camino hacia Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios muere, cuando un hijo de Dios muere por Dios, cuando un hijo de Dios pide ayuda a Dios, en el caso, sus oraciones claman a Dios. La muerte de cada persona que ha muerto por Dios sube al cielo como un clamor de justicia. Y algún día va a haber esa justicia, cuando Dios haga justicia por todos los que dieron la vida por Él. Entonces, Dios pronuncia la sentencia sobre Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí Dios vuelve a lanzar la segunda maldición sobre la tierra. Recuerdan que cuando Adán pecó, Dios lo saca de la tierra y lanza la primera maldición sobre la tierra. Que la tierra ahora iba a ser árida, que le iba a costar. Ahora con Caín, a Caín le lanza una segunda maldición. En el caso de Caín le dice, ¿no? Le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. O sea, te va a costar más obtener un fruto de la tierra. Serás errante y extranjero. Y Caín le dice a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Ok, aquí hay dos cosas que yo quiero rescatar. La primera es que las palabras de Caín no demuestran un arrepentimiento. Las palabras de Caín demuestran un dolor por el castigo al cual se le está dando, que es muy diferente a un arrepentimiento. ¿Han visto a veces en la televisión cuando de pronto hay un jurado en el cual están viendo que una persona asesinó a un montón de gente y el asesino, bien sentado, sin mostrar nada, callado, ¿no? Y le dicen lo que hizo y él callado, ninguna muestra de arrepentimiento, sus ojos, sus expresiones, en su expresión no hay una muestra de arrepentimiento, pero cuando el juez le dice cadena perpetua, empieza a llorar. No, 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 y las lágrimas se le salen y empieza a llorar. ¿Está arrepentido esa persona? Obviamente no, porque cuando le decían lo que hizo, no mostró ninguna clase de arrepentimiento. Pero cuando le dieron el castigo, él está llorando por el castigo, no porque está arrepentido. Y eso fue lo que hizo Caín.
llorar por el castigo, no por lo que estaba arrepentido. Y luego dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y algunas personas dirán, cualquiera que me hallare. ¿Había más gente en la tierra? Que no nada más eran Adán, Eva, Caín y Abel, y Caín mató a Abel. No, como les expliqué al principio, no se sabe cuánto tiempo pasaron desde que Adán y Eva salieron del Edén, cuánto tiempo pasaron en la tierra. No se sabe después de cuánto tiempo tuvieron a Caín, no se sabe después de cuánto tiempo tuvieron a Abel, y hasta que Caín y Abel obviamente son grandes, son quizás adultos, es cuando sucede esto de que Caín mata a Abel. Por lo tanto, Adán y Eva han seguido teniendo hijos después de Caín y Abel, hasta que llega el momento en el que Caín mata a Abel. La tierra ya se estaba poblando. Imagínense, Adán vivió 930 años. ¿Hace cuánto tiempo vino Cristo a este mundo? Hace 2020, estamos en el 2020. Adán vivió poquito menos de la mitad de lo que este mundo tiene desde que vino Cristo. Imagínense cuántos años vivió, cuántos hijos tuvo en esos 930 años. Hijos, y luego los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, la tierra empezó a poblarse. Hay gente que puede decir, pero entonces era su hermana. En esa época no era que se considerara hermano o hermana, simplemente los humanos tenían hijos, tenían humanos. Entonces la población iba creciendo, esa fue la manera como empezó a crecer la población. Más adelante es cuando Dios pone las reglas de quién no se puede casar con quién y qué no se debe hacer. Pero en ese momento era Adán y Eva tenían hijos, iban esparciéndose por todos lados, ¿no? Y luego, cuando Caín mata a Abel, más adelante dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero esa mujer era parte de su familia, era parte de los hijos que tuvo Adán y Eva. Dice, dice Caín, he aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matara cualquiera que lo hallare. Cualquiera que lo hallare, o sea, ya había gente, ¿no? Así como Caín conoce a su mujer y tiene un hijo, se va y conoce a su mujer, ya había más gente en la tierra. Enoc, el hijo de Caín, obviamente no es el Enoc que vamos a encontrar un poquito más adelante en la Biblia, que es el Enoc que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. No. Desde el inicio de la humanidad y durante toda la Biblia vamos a encontrar que siempre el mal se abre camino. Dios pone una semilla, puso a Abel, ¿no? Estaba Caín comete el asesinato, y Caín es la semilla del mal, y por Abel venía la semilla del bien, y Caín mata a Abel. Después de que Caín mata a Abel, obviamente Adán y Eva deben haber tenido más hijos, porque ellos seguían teniendo hijos, ¿no? De hecho, ahorita les voy a mencionar, cuando probablemente lo que tuvieron después de que muere Abel es puras mujeres, porque cuando nace el varón, al cual le ponen Set, quiere decir de que después de la muerte de Abel no hubo nacimiento de varones más que de mujeres. Entonces nace Set, y déjeme que lo encuentro, dice en Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, desde que muere Abel, Adán y Eva pueden haber tenido más hijos, pero eran mujeres, porque cuando nace Set, ella, ahí recién se menciona, hace la aclaración, me sustituyeron a Abel. Abel viene a ser nuevamente
la semilla en la cual Dios empieza a poner el linaje de los hijos de Dios. A lo largo de la historia de la Biblia vamos a ver que de pronto están los hijos de Dios y sale lo que se dice los hijos de los hombres. ¿Por qué los hijos de los hombres? Porque son basados en su propia justicia. El hombre se cree dueño de sí mismo, que hace con su vida lo que le da la gana, y como hace con su vida lo que le da la gana, hace con la vida de los demás lo que le da la gana, y con este planeta lo que le da la gana. Es su propio Dios. Entonces la Biblia en varias ocasiones hace referencia a los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Y del linaje de los hijos de Dios es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. El Señor tenía que poner un grupo de personas que a lo largo de la historia le iban a ser fieles, 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 hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera a través de esa raíz. Esta es la historia de Caín y de Abel. Cuando Adán tiene a Set, él tenía 130 años y vivió 930. O sea, imagínense cuántos hijos más tuvo después de Set. Pero a partir del nacimiento de Set, es que los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. La Biblia lo dice y dice, entonces los hombres, dice, y a Set también le nació un hijo, o sea, ya estaba grandecito, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la historia de Caín y Abel, que por ratos tira por tierra cosas que nosotros pensábamos, porque realmente no sabíamos. Una de ellas era que Adán y Eva habían tenido a Caín y Abel, y quizás algunos no sabían ni que había tenido a Set, y que Caín mató a Abel, no que tuvieron más hijos. Que Dios te pide algo, Dios me pide algo, y yo tengo que darle a Dios lo que Él me pide. Yo no puedo comportarme como Caín. No puedo decidir qué sí y qué no. Porque entonces Dios no va a ver con agrado, primero no me va a ver con agrado a mí, y luego no va a ver con agrado nada de lo que yo haga. La Biblia es la palabra de Dios, y aquí está lo que Dios dice que no es bueno y lo que es bueno. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, el Espíritu Santo siempre me dice que esto no está bien. No. La Biblia lo dice. Entonces yo ahí tengo que decidir si yo voy a comportarme como Abel o yo voy a comportarme como Caín. Caín hizo el altar, lo puso en el lugar donde Dios quiso. O sea, en algo obedeció a Dios. Pero al momento de poner la ofrenda, no, Señor, yo pongo lo que yo quiero. Nosotros hacemos caso a medias. Nosotros decidimos a qué le hacemos caso y a qué no. Si hay una parte de la Biblia que a mí no me gusta, digo, pues yo no estoy de acuerdo con esta parte y yo no la voy a hacer. Estoy tomando la actitud de Caín. Estoy llevándole a Dios una ofrenda que, como vemos en la Biblia, Dios no la aceptó. Seamos un poco más como Abel, como el corazón que tenía Abel. Reflexionemos sobre nuestra vida, reflexionemos sobre cada cosa que hacemos. ¿Es para la honra y gloria de Dios? Lo que como es para la honra y gloria de Dios. Lo que veo, lo que escucho, mis acciones son para la honra y gloria de Dios. Si es así, estamos en el camino de los hijos de Dios. Si no es así, estamos comportándonos como Caín. Espero que les haya gustado la explicación que he dado sobre Caín y Abel. Y si les ha gustado, les pido que me den un like y que se suscriban a mi canal, porque todas las semanas voy a ir poniendo algo de la Biblia, aplicado a la vida actual, aplicado a nuestra situación, porque de nada serviría ningún libro, y ni siquiera la Biblia, si no se pudiera usar en nuestra vida. Si no se pudiera aplicar, sería un libro más. Y la Biblia no es un libro más. Nos enseña la manera que debemos vivir. Entonces, con esto me despido. Que tengan un bendecido día y que Dios ilumine su camino y el mío. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.